Bien, saludamos y bendecimos a todos nuestros hermanos y amigos que nos ven a través de esta transmisión, este primer domingo del mes de mayo, 3 de mayo, estamos bien, ¿cierto? 3 de mayo aquí en Vino Nuevo, Casa de Oración. Los recibimos con un fuerte aplauso a aquellos que están de manera digital. Pero no te quedes de manera digital, vení, congregate, participá de una reunión poderosa en la presencia de Dios. El tema del día de hoy tiene como nombre honrar a Dios con lo primero y con lo mejor. Mire, es necesario que, así como el apóstol Fernando nos compartía hace un tiempo atrás, ya hace 15 días, se ha pasado rapidísimo, y nos hablaba de esta necesidad que tenemos como iglesia de parte de Dios. Realmente no es una necesidad de nosotros, sino que es una necesidad de Dios sobre su iglesia, que permanentemente nos estemos renovando, porque ciertamente el vino nuevo no somos nosotros, el vino nuevo es Cristo. ¿Qué somos nosotros? Enseña la palabra que debemos ser los odres, pero para que el odre, que es simplemente como una, no es palabra vasija, sería como una bolsa de cuero, ¿sí?, sellada, pueda recibir el vino nuevo, es necesario que ese odre también sea nuevo. O si ya ha sido usado anteriormente, es necesario renovar, flexibilizar, trabajar en ese cuero para que vuelva a recuperar la flexibilidad y pueda recibir nuevamente el vino nuevo, porque ciertamente el vino nuevo todavía tiene un proceso de añejamiento, si existe esa palabra, o un proceso en el cual va a generar gas, ¿sí?, va a generar fermento. Por lo tanto, si el cuero no tiene la capacidad de amoldarse a ese nuevo vino, la misma palabra dice, se rompe y se desperdicia el vino y el odre queda inutilizado. Por lo tanto, es necesario que en este tiempo nosotros comencemos a renovar nuestro entendimiento de las cosas que durante mucho tiempo como iglesia hemos enseñado y caminado. Y una de esas cosas que son muy importantes renovar tiene que ver con el entender y la revelación de las primicias. En la mañana estuvimos con la obra de Yagnoni, estuvimos compartiendo esta palabra y fue hermoso como el Señor nos renovó el entendimiento. Y si es primera vez que usted escucha sobre las primicias, hoy usted se va a llevar vino nuevo para su casa. Amén. Mire, si vamos a la palabra de Dios, en Juan capítulo 10, verso 10 dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús, su sacrificio, su entrega, consiguió muchas cosas. La primera y más importante es el perdón de nuestros pecados y la salvación, la cual la podemos alcanzar por fe en Él, arrepintiéndonos de nuestros pecados y confiando y depositando nuestra fe en Jesucristo. Pero no solo queda la obra de Jesucristo en darnos vida. Acá claramente el texto dice que Él ha venido para que tengamos vida, pero una vida que tenga abundancia. Cuando nosotros nos vamos al antiguo pacto, hay una promesa muy hermosa respecto a lo que tiene que ver con las primicias. Y eso lo encontramos en el libro de Proverbios, capítulo 3, verso 9 en adelante. Dice así: honra al Señor con tus riquezas, con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Entonces presta atención, mire, en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento hay una promesa poderosa de parte de Dios que dice que si nosotros honramos a Dios con las primicias, ¿sí?, de nuestras cosechas, en el día de hoy aquel que tenga campo lo puede hacer, pero hoy en día en el tiempo moderno no tenemos campo, lo que tenemos es un sueldo, tenemos una renta, etcétera, etcétera. Cuando nosotros apartamos y cuando le entregamos a Dios lo primero y lo mejor de nuestras finanzas, lo primero y lo mejor de nuestro sustento, cuando leímos
en la administración que hizo Ariel sobre la vida de la viuda de Sarepta, porque allí la mujer se arriesgó y dio todo, no solamente su renta o lo que le quedaba, dio su vida, dio el sustento de su vida. Cuando entregamos y presentamos lo primero y lo mejor, hay una promesa vigente, tanto en el antiguo pacto, pero también en el día de hoy en Cristo Jesús. Y esa es la promesa, que cuando nosotros caminamos en el entendimiento, por obediencia, por revelación, ya no por ley, ya no por obligación, sino por amor a Cristo, honramos al Señor con nuestros recursos, honramos al Señor con los primeros frutos de todas las cosas que hay en nuestra vida. Y así dice la promesa: tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Yo vengo a traerte una palabra, iglesia. Si no estás viviendo la abundancia, si tus graneros no están llenos, entonces es necesario. Hay una llave que te he venido a compartir en esta noche. Dios no solo quiere que tengas vida, sino Dios quiere que tengas una vida abundante. Dios quiere añadirte, Dios te quiere hacer crecer, Dios te quiere bendecir, pero es necesario que la iglesia camine en la revelación de las primicias. ¿Cuántos lo creen? Digan amén. En el antiguo pacto, dar ofrenda de primicia era una ley, y esa ley traía recompensas para todo aquel que obedeciera. Y esta promesa es provisión y abundancia. Pero hoy en el nuevo pacto en Cristo entendemos que, mire, el primero que presenta primicia, porque parece como muy mezquino. Bueno, ¿por qué Dios nos tiene que pedir si Él le sobra, abunda, y si quiere crear más abundancia lo puede hacer? ¿Sabes por qué? Porque en el pacto, en el nuevo pacto, el que primero presentó primicia fue Él. Se invirtió el rol. Antes éramos nosotros los que teníamos que presentar lo primero para tener provisión y abundancia. Ahora Jesucristo se entregó primero. Lo primero y lo mejor lo entregó el Padre a nosotros, para que hoy vos y yo tengamos provisión y tengamos abundancia. Iglesia, te quiero traer una buena noticia. El Padre ha presentado lo primero y lo mejor para la humanidad, para que de ahora en adelante siempre haya provisión y siempre haya abundancia en tu vida. Por eso Jesús dice en Juan 10:10, te lo vuelvo a repetir: yo he venido para que tengan vida y para que tengan en abundancia. Pero el problema es que muchos hijos aún no acceden a ese nivel de entendimiento. Muchos hijos no caminan en la revelación de las primicias. Y hoy quiero compartirte de forma humilde y sencilla algunos principios para que comences a caminar bajo esa revelación. Punto 1. La definición de primicia es lo primero y lo mejor. No es solo algo que haces por primera vez, es lo mejor. Es lo mejor. ¿Y en dónde lo encontramos, pastor? Lo encontramos en Génesis capítulo 4, verso 3 al 5. No es algo que está en la ley de Moisés, es algo que ya encontramos, es un principio que ya encontramos en el libro de Génesis. Y la historia de referencia es Caín y Abel, una historia horrible, sombría, desastrosa, como por lo general son las historias del Antiguo Testamento. Acá no hay héroes, acá hay unos vencedores, porque muchas veces el que gana en algún momento después pierde y es castigado, y así. Génesis capítulo 4, verso 3, nueva versión internacional, dice: al cabo de un tiempo, Caín llevó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel, por su parte, también presentó una ofrenda. Pero mire, acá hay 2 puntos y describe las características de esa ofrenda. Ambos ofrendaron, ambos quisieron honrar a Dios con lo que tenían, pero acá claramente hay una descripción con la cual tenemos que prestar mucha atención. Dice: llevó de las primeras crías y de lo mejor de su rebaño. ¿Qué es lo que presentó Abel? Lo primero y lo mejor.
esa ofrenda no era una ofrenda cualquiera. Esa ofrenda que presentó Abel era una primicia. Y el Señor, sigue el texto, miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró hacia Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció mucho y andaba cabizbajo. Miren, 2 hijos, 2 hombres que habían sido bendecidos por el fruto de su trabajo. Pero cuando ellos decidieron querer honrar a Dios por medio de una ofrenda, ambos hicieron lo mismo externamente, pero uno hizo una diferencia. Yo no puedo ir a Dios con una ofrenda cualquiera. Mi ofrenda tiene que ser lo primero y lo mejor. Pastor, ¿y cómo usted sabe de que Caín no dio primicia? No lo sé, pero claramente el texto dice que hay una gran diferencia en ambas ofrendas. ¿Sabes? Muchos hijos andan enojados, andan cabizbajos, andan influenciados y atacados por el espíritu de Caín. Y no quiero que andes mirando a ver cuál es el hermano que anda con cara cabizbaja o de enojada. Yo creo que puedas autoexaminarte y decir en cuántas áreas de mi vida ando enojado, ando entristecido, porque las cosas son rechazadas de parte de Dios. Porque pareciese que todo lo que hago, que todo lo que emprendo, pareciese que a Dios, el favor de Dios no se manifiesta en eso. Pero quiero darte una llave. Abel dio lo primero y lo mejor y le fue agradable a Dios. Y todo aquel que camina en las primicias, en lo primero y lo mejor, hay recompensa, hay provisión, hay abundancia. Y esto es algo mucho más profundo, iglesia. Dios va a rechazar cualquier ofrenda que no sea lo primero y lo mejor que salga de tu vida, porque en Él dio una medida. Él entregó lo primero y lo mejor de Él. Por lo tanto, todo lo que nosotros presentemos como ofrenda, todo lo que presentemos como adoración al Padre, si no está a la medida, si no tiene olor a su Hijo Jesucristo, el Padre no lo desea. ¿Me explico, iglesia? No es nuestra fuerza, no es simplemente lo primero y lo mejor que le pertenece al ser humano. El ser humano está muerto en sus pecados. Por eso vino Jesús, que es el segundo Adán. Y que cuando nosotros depositamos nuestra fe y nuestra confianza en Jesucristo y caminamos conforme a sus enseñanzas y queremos honrar a Dios, Dios no le importa nuestra cotidianidad, nuestro contexto. A Dios solo le importa a su Hijo y lo que esté dentro de su Hijo. Y ciertamente si has tenido un encuentro con el Señor y has recibido su Espíritu Santo y caminas, como también dice Juan 15, si permanecemos en Jesús, no es una obligación, no es algo que yo me tenga que reprimir, algo que yo me tenga que obligar o algo que yo me tenga que someter para dar lo primero y lo mejor. Es algo que va a fluir dentro tuyo, porque ciertamente si Jesús está en tu interior, va a fluir lo primero y lo mejor por amor al Padre. ¿Cuántos lo creen? Digan amén. Hoy nuestras ofrendas no tienen valor por sí mismas. No es por nuestro esfuerzo humano. El valor de nuestras primicias en el nuevo pacto tiene solo relación con nuestra fe dirigida a Jesús. Tu ofrenda va a ser lo primero y lo mejor cuando esté enfocada a la medida y a la altura de Cristo Jesús. Y va a ser agradable, porque Jesús en tu vida siempre va a ser lo primero y lo mejor. Y lo vemos
Después usted lo puede leer en Hebreos capítulo 10. Habla claramente que Jesús es la ofrenda perfecta, única y para siempre. No solo para nuestra salvación, sino es toda ofrenda que fluya a través de nuestra vida y va a ser agradable. Quiero darte una buena noticia, iglesia. Nosotros cuando comenzamos a caminar en esa revelación, eso se va a manifestar en que cada domingo vas a venir dando la primera asistencia y dando lo mejor. Cada domingo que vengas a esta casa a adorar, vas a dar tu primera adoración y tu mejor adoración. Y en todo lo que hagas vas a hacer lo primero y lo mejor, porque vas a permitir que la revelación de la primicia comience a afectar toda tu vida. ¿Cuántos lo creen? Digan amén. Dale un fuerte aplauso a Cristo. Hoy lo hemos denominado Domingo de Primicias porque queremos renovar y queremos enseñar permanentemente lo importante de la vida cristiana, que es caminar con la revelación de la primicia. Punto 2. Y acá vamos al antiguo pacto. Levíticos 23, capítulo 23, verso 15 al 16 dice: a partir del día siguiente al sábado, es decir, desde el día en que se traigan las gavillas de la ofrenda mecida, contarán 7 semanas completas. Contarán 50 días hasta el día siguiente al séptimo sábado, y entonces presentarán una ofrenda de grano nuevo. Es bastante complicado si no se explica el contexto. Lo que está diciendo acá, que Dios establece 7 fiestas solemnes al pueblo de Israel. Y una de esas fiestas es la fiesta de las primicias o las fiestas de la cosecha. ¿Cuál sería el paralelo de esa festividad a nuestra época o a nuestra provincia? La vendimia. Era ordenado de parte de Dios celebrar la vendimia, la cosecha de los primeros frutos. ¿Y cuándo se celebraba? Una vez que celebraban la Pascua. ¿Hace cuánto celebramos Pascua? El 2 de abril, hace justo un mes atrás. Bueno, dice que tenían que contar 50 días de forma consecutiva, y cuando cayera ese día, el sábado siguiente, o sea, podía caer ese 50 días el jueves, el miércoles. Bien, si caía ese día, al sábado siguiente era la celebración de la fiesta de las primicias. Y Dios se lo establece que en ese día las familias tenían que acercarse al templo y presentar una ofrenda de primicias. Por eso en Proverbios dice: honra a Jehová con los primeros frutos, con tu riqueza y con los primeros frutos, porque está en ese contexto. Ahora miren lo hermoso. Y bueno, y la recompensa ya lo hemos explicado, es provisión y abundancia. Pero mire qué hermoso, porque yo les mencionaba esto al principio. En el nuevo pacto se invierte el orden. El que entrega su vida, el que camina la primicia, se hace primicia y va a la cruz y derrama su sangre y presenta su mejor obediencia. Porque en el huerto del Getsemaní estuvo ahí tensa la cosa, pero dijo: voy a presentar mi mejor obediencia, voy a presentar mi mejor silencio, voy a presentar toda mi sangre, voy a presentar todo mi sacrificio y voy a presentar lo mejor para mí, para que de ahora en adelante mi iglesia, mi novia, mi pueblo tenga provisión y tenga abundancia en todo. Jesús vino a ser la primicia para que se nos revele a nosotros que todo lo que hagamos en nuestra vida tiene que tener esa misma medida. Pero Jesús no fue la ofrenda de primicias. Él fue la ofrenda de Pascua. Él fue el Cordero. Bien, entendemos que Jesús se presentó en la medida de una primicia. Fue lo primero y lo mejor. Pero Él en realidad no fue una ofrenda de primicias. Él fue el Cordero pascual. Él se presentó en la Pascua. Se sacrificó como, valga la redundancia, el sacrificio para la expiación de nuestro pecado.
La verdadera ofrenda de primicia ocurre 50 días después de que resucita el Señor Jesucristo. Y esa primicia tiene un nombre, se llama Espíritu Santo de Dios. Y el mismo día de primicias, el mismo día de los primeros frutos, el mismo día del Pentecostés, porque era 50 días después de la Pascua. En el día de Pentecostés recibimos una primicia, lo primero y lo mejor que el Padre tenía. Es más, Jesús dijo, les conviene que yo me vaya, porque si bien yo soy lo primero y lo mejor del Padre, hay algo mejor que es lo que les va a proveer y es lo que los va a hacer abundantes. El Espíritu Santo es la ofrenda de primicias que desciende el día de Pentecostés sobre sus discípulos. 50 días después de la Pascua, día de Pentecostés, que para los judíos sigue siendo la ofrenda de primicias, pero para nosotros es el día de la venida del Espíritu Santo. Por eso cantamos esta canción en Jesús. Porque hoy Jesús no está físicamente, hoy Jesús está a la diestra del Padre. Es el Espíritu Santo que está en medio de nosotros, que nos permite vivir. Iglesia, quiero que despertés. Podemos vivir lo primero y lo mejor en todas las áreas de nuestra vida si tenemos entendimiento de quién está con nosotros. Si tenemos real comprensión de que caminar entregándole a Dios lo primero y mejor es vivir una vida en el Espíritu Santo. Vivir una vida espiritual es caminar en las primicias. Y vivir una vida carnal es vivir entregando las obras y entregándole lo último a Dios. Hoy tenemos que tomar una decisión, que no es solamente el día domingo que presentamos una ofrenda especial. Paréntesis, hay un montón de sobres vacíos de primicias atrás. Si hoy se te ha, y no estoy haciendo referencia sobre un monto particular, pero si vos hoy no has apartado lo primero y lo mejor para Dios, entonces premeditadamente, tal vez no de forma voluntaria, pero has planeado dar lo último y las obras. Y eso, y las primicias las tenemos que vivir en nuestra familia. Lo mejor, lo primero y lo mejor debemos vivirlo en nuestro matrimonio, lo debemos vivir en nuestras finanzas, lo debemos vivir en todo. Porque esa es la verdadera vida en el Espíritu que Dios desea para nosotros. Hechos capítulo 2 dice, cuando llega el día del Pentecostés, estaban juntos en el mismo lugar. Y de repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les apareció entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu le concedía expresarse. La primicia es lo primero y lo mejor de Dios para que sobreabunde, haya crecimiento, haya expansión. Y ciertamente la iglesia lo primero que hizo, Pedro se levantó y dio su primer discurso y el mejor discurso en donde se convirtieron 5,000 personas. Cuando una iglesia comienza a caminar en las primicias, las almas es lo primero. La predicación de su palabra es lo primero y lo mejor de nuestra vida. Y la iglesia comenzó a extenderse, la iglesia comenzó a crecer. Y este es el principio. Cuando vos caminás las primicias de tus finanzas, prepárate porque tus finanzas van a crecer y se van a expandir. Cuando comenzás a caminar la revelación de las primicias en tu familia, comenzá a agrandar la casa porque tu familia se va a agrandar y va a crecer. Si caminás tus finanzas en tus negocios, en lo que desees emprender, la revelación de las primicias trae crecimiento, expansión y sobreabundancia.
porque ciertamente donde está el Espíritu de Dios hay expansión, hay abundancia, hay provisión, hay milagros, hay sanidades, hay todo. Todo lo tenemos por medio de su Espíritu Santo, porque Cristo se entregó como primero y como mejor para nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen? Dale un fuerte aplauso a Cristo. Ahora yo te quiero advertir, porque caminar en la revelación de las primicias no es gratis. Siempre se van a levantar Caínes que quieran destruir esa actitud de dar lo primero y lo mejor. Porque Abel ciertamente murió en esa historia. O sea, el bueno perdió en la historia y el malo no recibió el castigo. Recibió como una amonestación y Dios dijo: te voy a sellar para que nadie te mate. Vas a tener que vivir con la carga de la culpa durante toda la vida. No sé si tal vez era mejor fallecer en ese momento. Pero el espíritu de Caín, y no para que andar buscando a ver qué Caínes hay en la iglesia, no, cómo se levanta el espíritu de Caín dentro de mi propia vida, porque ciertamente he visto como un montón de personas se auto boicotean permanentemente para no caminar en lo primero y en lo mejor. Y cuando te auto boicoteas y decís, como decía Ariel, el espíritu de Caín está fuertemente asociado al temor. Porque cuando apartas tu diezmo, apartas tu ofrenda, cuando te preparas con tiempo para llegar puntual a la reunión, se te levantan los Caínes en la casa, que están al frente del espejo, peinándose, maquillándose. No, yo lo digo por mí, no por... Y se te pasa el tiempo y llegas a la iglesia tarde. No diste ni lo primero ni lo mejor. Y te llega el sueldo, uy, tengo que pagar esto. Y lo último que te acuerdas, ay, la ofrenda y el diezmo. Las obras, lo último. Y después no alcanza. Y después te peleas con la familia. Y después no hay paz. Y después hay desorden. Y comienzan las deudas. Simplemente porque no pusiste a Cristo primero ni le diste lo mejor. Mire, Abel y Caín, la historia. Se levantó Caín contra Abel, sabemos que lo mató. Porque andaba triste, andaba enojado. ¿Qué es lo que ocurrió en Hechos capítulo 2? Hechos capítulo 2, después de la primicia del Espíritu Santo, dicen, otros se burlaban, capítulo 2, verso 13. Otros se burlaban y decían, lo que pasa es que están borrachos. Todo aquel que comienza a caminar por la revelación de las primicias, dando lo primero, lo mejor, dando la excelencia a Dios, siempre se van a levantar gente molesta, gente que se entristece, gente que... No tengas miedo, es parte del crecimiento. El celo, la envidia y la crítica siempre va a venir de los Caínes que se levantarán contra vos porque decidiste caminar el diseño el diseño de Dios, que es dar siempre lo primero y lo mejor. El problema es cuando sos vos ese Caín. El problema es cuando soy yo. El problema es cuando me auto boicoteo. Y cuando comenzamos no solamente a auto boicotearnos, comenzamos a boicotear los planes de bendición y de... ¿Cuántas veces hemos proclamado este versículo bíblico? Yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, planes de bendición y no de maldición. ¿Cómo sigue? Listo, se les olvidó de no estudiar a la casa. Planes de bendición y no de maldición, planes de... A mí también se me olvida. Planes de bienestar a fin de darle un futuro y darle una esperanza. ¿Cierto? Bueno, esos planes siguen vigentes para tu vida, pero vos mismo te levantás con un espíritu de temor, con un espíritu de Caín y echas abajo lo primero y lo mejor para darle a Dios. Punto 3. Bueno, ¿cómo tenemos que caminar las primicias? Acciones prácticas. Nuevamente vamos a Proverbios capítulo 3, verso 9. Honra al Señor con tus riquezas, con los primeros frutos de tus cosechas, así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino. Éxodo capítulo 13, verso 2. Éxodo capítulo 13, verso 2.
conságrame el primogénito de todo vientre. Míos son los primogénitos israelitas y todos los primeros machos de sus animales. Entonces, cuando vemos en el Antiguo Testamento, ¿qué es lo que el pueblo tenía que presentar como primicias? Tenía que presentar como primicias las cosechas, tenía que presentar como primicias a sus hijos varones y tenían que presentar como primicias a sus ganados, a sus animales. Entonces, a partir de eso podemos tener entendimiento de qué es lo que Dios quiere bendecir en nuestra vida si caminamos en lo primero y lo mejor. Y te lo hago corta, como dicen no sé si los chicos dicen así, re corta. ¿Lo dicen así los muchachos? O ya estoy, ya me pasé, esa es mi generación. Todas las áreas de mi vida, mi familia, mi trabajo, mis finanzas, mis relaciones, todo puede ser y va a ser afectado si yo camino en la revelación de las primicias. Por eso, mire, y esta palabra me encanta, la encontré en Romanos capítulo 11, verso 16. Romanos capítulo 11, verso 16. Esto se lo dice el apóstol Pablo a los hermanos en Roma. Si se consagra la parte inicial de la masa, también se consagra toda ella. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Por lo tanto, en el día de hoy, en el pacto en Cristo Jesús, la primicia, escúcheme bien y tome esta palabra, la primicia tiene el poder de influir, tiene el poder de afectar toda nuestra vida para que no solo haya vida, sino para que haya abundancia en todo y para todo. Si la primicia, si esa parte de tu vida, lo primero y lo mejor, lo consagras a Dios, todo lo demás es afectado, todo lo demás es influido, todo lo demás es bendecido, todo lo demás recibe sanidad, bendición, libertad, todo lo recibimos en Cristo Jesús. ¿Cuántos lo creen? Digan amén, denle la gloria a Dios. Estamos recibiendo una palabra que arranca vendas, que te empodera y que te alienta a ser obediente. Si quieres que tu descendencia sea afectada, consagra a tus hijos. Si quieres ver cambios en tu economía, presenta lo primero y lo mejor que recibiste al inicio del mes. Si quieres una mejor relación con Dios, una mejor comunión, una espiritualidad más abundante, honra a Dios con tu mejor actitud al orar y adorarle. Aparta ese tiempo. Aparta ese lugar en tu casa, en tu habitación. Consagrala a Dios y presentarle las primeras horas, los primeros minutos de tu día. Tu adoración puede caminar en primicias. Entonces, como iglesia hemos determinado el primer domingo del mes, que es el primer día hábil, el día hábil, el primer domingo es el primer día de la semana del mes, es primicia. Bueno, ¿querés presentarle primicias el primer domingo? Llega puntual, como lo decía anteriormente. El primer día de la semana, el domingo, no dejo de asistir al culto, estoy presente, porque es domingo de primicias. Y no solo estés presente, ponele tu mejor cara, ponele tu mejor actitud, ponele tu mejor alabanza, abrí tu boca, saca las manos del bolsillo, levantá las manos, da lo mejor, da lo primero y da lo mejor. Porque Él lo hizo. Abrí tu boca, adorar a Dios, entregar tu mejor alabanza, entregar tu mejor oración. No solo lo primero, da lo mejor. Declara conmigo: voy a dar lo primero, voy a dar lo mejor, voy a dar mis primicias. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén.
Y como das lo primero y das lo mejor, el estándar de tu vida comienza a cambiar. Y tu vida comienza a ser primero y comienza a ser mejor. Porque Dios vino a darte vida y vino a darte abundancia. No hagas en vano su sacrificio. No hagamos en vano su primicia. No hagamos en vano que el Padre ha enviado su propio Espíritu para que lo tengamos todo. Y mire, con esto terminamos. ¿Cuántos dicen amén? Quieren que termine. Qué malos que son. Vamos al libro de Filipenses capítulo 4, versos 18 al 19. Mire, porque acá está este ciclo virtuoso, por darle un nombre, lo vemos en el apóstol Pablo. Pastor, ha predicado 2 meses del libro de Filipenses. Es que cada vez que lo leo le encuentro algo nuevo. Y dice así, Filipenses capítulo 4, versos 18 al 19. Ya he recibido todo lo que necesito y aún más. Estaba recibiendo el fruto de la primicia. Ya he recibido todo lo que necesito y aún más. ¿Cuántos van a caminar en las primicias para vivir y que todo lo que necesitas sea suplido y aún de más? Ya he recibido todo lo que necesito y aún más. Tengo hasta de sobra ahora que he recibido de Epafrodito lo que me enviaron. Mire, no cayó oro del cielo. No salieron piedras preciosas de la tierra. Jesús no lo mandó a pescar como le pasó a Pedro, a pescar y sacar de la boca del pez unas monedas. La primicia se manifiesta cuando otros del cuerpo caminan dando lo primero y lo mejor. Te das cuenta que si das lo primero y lo mejor, no solamente vas a afectar tu vida, vas a afectar al cuerpo de Cristo. Y de la misma forma como Fabiana presentó lo primero y algo bellísimo, lo mejor de la obra de sus manos, van a haber niños que van a estar suplidos. ¿Cómo? Y van a tener de más. ¿Entendés por qué es importante caminar en primicia? Porque de repente lo vemos solo para nosotros, pero tiene que ver con un diseño de abundancia y de provisión para todos los que estamos en el cuerpo. Entonces la iglesia de Filipos, los filipenses, enviaron a un hombre, enviaron lo primero y lo mejor, enviaron a un hombre lleno del Espíritu Santo a servir al apóstol Pablo, y no en cualquier lugar. Lo envió a servir en la cárcel. Mire, preste atención. El apóstol Pablo está diciendo: me han suplido todo y tengo abundancia, incluso en la cárcel. Porque no importa el lugar en donde estés, no importa tu condición, no importa tu circunstancia. Si caminas en la primicia, Dios te va a proveer y te va a sobreabundar. Esa es su promesa. ¿Cuántos dicen amén? Dale la gloria a Dios. No importa tu circunstancia, no importa dónde estés. El apóstol Pablo caminaba en la primicia, caminaba sobre la abundancia, incluso en medio de la cárcel. Aleluya. Y se me fue toda la hoja para arriba. Le entregaron un servidor, una persona, le enviaron una ofrenda y dice: miren, ¿cuál es la característica de esta ofrenda? Hasta de sobra ahora que he recibido de Epafrodito lo que me enviaron. Es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. ¿Cómo era la ofrenda de Abel? Agradable. ¿Cómo es la ofrenda de los hermanos de Filipenses? Acepto y agradable. Porque solo Dios acepta y le agrada cuando le damos lo primero y le damos lo mejor.
Es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Así, y acá viene la consecuencia de dar una primicia. Nuevamente, así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. ¿Ven cómo es un círculo virtuoso? Los hermanos filipenses suplieron y le dieron de más al apóstol Pablo para su necesidad. Y el apóstol Pablo dice, como han caminado en primicia, entonces se habilita de parte del cielo que mi Dios, porque no es cualquier Dios, el apóstol Pablo estaba hablando, mi Dios les suplirá conforme a las riquezas de gloria en Cristo Jesús. Acá está en el Nuevo Testamento. No es algo del antiguo pacto, no es algo viejo, es algo que está vigente, es algo que se debe renovar en nuestra vida, es algo que como iglesia lo debemos hacer para que podamos caminar, para que podamos ser bendecidos, pero por sobre todas las cosas para poder bendecir a otros, para que otros tengan, para que otros les sea provisto, para que otros les sobre y les sobreabundo. Y ciertamente, iglesia, vino nuevo, por cuanto has sembrado, por cuanto has bendecido esta casa, por cuanto has bendecido las obras con tu servicio, con tu adoración, con tus recursos, con tu familia. Perdón, ciertamente el Señor viene con provisión, el Señor viene con abundancia. El Señor encuentra que es aceptable, que es agradable tu ofrenda, porque has decidido dar lo primero, has decidido dar lo mejor para Él. ¿Cuántos lo creen? Dale un fuerte aplauso a Cristo. Como pastor, mi deseo es que toda la iglesia de Vino Nuevo, que toda la iglesia de San Martín, de la Argentina, toda la familia de la fe pueda caminar este diseño. No seas más escaso a la hora de preparar tus ofrendas. No seas más escaso a la hora de preparar tu servicio. No seas más escaso a la hora de preparar tu adoración. No seas más desobediente a la palabra. No sigas caminando dando lo último y lo que te sobra, porque vas a caminar en el desierto. Mire, la fiesta de las primicias Dios se la da al pueblo de Israel en el desierto, pero le hace una aclaración: cuando entres a la tierra que te voy a dar, comenzá a celebrar las primicias. La fiesta de las primicias no se podría celebrar en el desierto, porque en el desierto no había lugar para sembrar y cosechar. No era lo mejor, no era lo primero. Dios tenía preparada una tierra para el pueblo de Israel, para poder bendecirlos, para poder abundar, para que pudieran crecer, para que se pudieran expandir, para que se pudieran multiplicar. Hoy en día, Cristo Jesús es nuestra Canaán, es nuestra tierra prometida. Por lo tanto, hoy sí podemos caminar. Ellos en el desierto no lo podían caminar. Pero si vos no eres obediente y no caminás dando lo primero y lo mejor, simplemente vas a caminar como el pueblo de Israel, dando vueltas y vueltas en esos procesos en el desierto. Y si usted quiere salir del desierto, revise nuestro canal de YouTube, que hay como 3 predicaciones que hablan de eso. No seas más rebelde a Dios. No sigas hechizado. Toda mala acción va a traer consecuencias, no solo para vos, sino para tu familia y para aquellos que estén a tu alrededor. No dejes lo mejor para lo último. Dale a Dios lo primero. Dale a Dios lo mejor. El primer domingo de este mes es hoy. Dale tu mejor adoración. Dale tu mejor actitud. Dale tu mejor puntualidad. Dale tu mejor ofrenda. Y vas a ver que si caminamos en ese estándar que es Jesús, todo lo demás va a ser afectado. Y tu vida, tu estándar, va a caminar conforme a la medida de Cristo Jesús. Porque Él es nuestra plenitud. Su espíritu son sus primicias, nuestras primicias. Y cuando Él vuelva, no nos vamos a quedar como las vírgenes, porque las vírgenes ciertamente velaron porque tuvieron entendimiento de que tenían que ser las primeras y tenían que darle lo mejor al amado. Amén. Te invito a que
que nos podamos despedir de todos nuestros amigos, hermanos que nos ven a través de esta transmisión. Los bendigo y los invito, los desafío a caminar el diseño de las primicias, a caminar lo primero y lo mejor en todo. En todo, en tu trabajo, con tu jefe, con tus negocios, con tus clientes, con tus familiares, en todo, lo primero y lo mejor. Y vas a ver cómo eso va a afectar toda tu vida, incluso a tu descendencia. En el nombre de Jesús los despedimos, los bendecimos y los esperamos el próximo domingo acá en Vino Nuevo Casa de Oración en San Martín, Mendoza. Los despedimos con un fuerte aplauso y mientras los que nos quedamos acá nos quedamos para la administración.